nuestros encuentros a través del streaming de San Fernando TV. Estamos conversando con el edil departamental del Frente Amplio, Joaquín Garlo. La tarea del Ejecutivo en este último periodo ha sido muy cuestionado por la oposición de la Junta Departamental, por una serie, usted lo mencionaba en el bloque anterior, los proyectos que ha enviado el Ejecutivo son los que han sido prioridad para el oficialismo dentro de la Junta Departamental. ¿Cómo evaluó usted la gestión del intendente? Bueno, la gestión del intendente Antía tiene un montón de particularidades, ¿no? Porque yo no soy de los que dice que todo está mal, porque me parece que eso es muy mezquino, y la mezquindad en política no es saludable, y no es lo que la gente quiere tampoco, porque antes que nada yo soy vecino de Maldonado, ¿tá? Y en ese sentido las cosas que están bien no solamente las reconozco, sino que incluso las hemos acompañado con nuestro voto en la Junta. El caso más paradigmático y que está muy sonado en los últimos días es el realojo del barrio Kennedy. Una política de Estado que nosotros... Del asentamiento Kennedy. Exacto, del barrio. El barrio obrero, presidente Kennedy, como se lo conocía originalmente en la década del 60. Ese proyecto que presenta un montón de complejidades, cuando llegó a la Junta era una mera solicitud de anuencia para contraer un préstamo. Y nosotros propusimos que se convirtiera eso en un proyecto de relocalización del barrio, integral, con los aspectos sociales, económicos, territoriales, y logramos incluir una serie de propuestas desde el Frente Amplio que finalmente se vieron recogidas. Me está hablando de este periodo de gobierno. De este periodo de gobierno. Como por ejemplo la conformación de una comisión de seguimiento para poder seguir el proceso y atender las consecuencias y vicisitudes que se atravesaran en ese proceso. También propusimos los realojos internos durante el proceso. Esto quiere decir que cuando se realojaba una familia que estaba en una vivienda en mejores condiciones que otra que todavía no iba a ser realojada, pudiera trasladarse a esa vivienda, cosa que se hizo y mejoró la calidad de vida circunstancialmente de esos vecinos. Entonces, el discurso del palo en la rueda que el intendente Antía le gusta repetir mucho, hablando del Frente Amplio, es completamente falso. El ejemplo del barrio Kennedy es uno, la zona franca en el Jagüel es otro, el fondo COVID en plena emergencia sanitaria es otro ejemplo, el presupuesto quinquenal, casi el 70% del articulado del presupuesto quinquenal fue aprobado con los votos del Frente Amplio. Eso quiere decir, y se traduce en una responsabilidad de la oposición responsable con los temas que importan. Yo soy un convencido de que el sistema político tiene que reunirse, sentarse alrededor de una misma mesa para tratar los temas urgentes y verdaderamente importantes y dejar de lado la mezquindad y las discusiones estériles que a veces a los políticos les gusta mucho. Si nos pudiéramos levantar de acá y sentarnos en la casa, en la mesa, en el living de los vecinos y las vecinas que nos están mirando, pueden decir, bueno, pero a ver, el asentamiento El Placer y el asentamiento Kennedy, los dos fueron realojados en este gobierno. El Placer ya está pronto, ya se realojaron a todas las familias, el Kennedy va en proceso, en unas cuantas semanas va a estar totalmente realojado. Y antes hubo muchas buenas intenciones, muchos proyectos, el Frente Amplio estuvo 10 años en el gobierno Maldonado y no lo pudo lograr. ¿Cómo explica eso usted? El proceso de relocalización del Placer no comenzó en el periodo de gobierno anterior. O sea que el trabajo anterior cristaliza ahora. Por supuesto. Y además, en toda esa zona, el plan de ordenamiento territorial del eje Aparicio-Saravia fue la base justamente para esos realojos y esas relocalizaciones. En el caso del barrio Kennedy, nosotros planteábamos originalmente que en vez de trasladar al barrio, se regularizara el barrio en su emplazamiento actual, teniendo en cuenta de que esas tierras son municipales, son de la propiedad de la Intendencia Departamental. Lamentablemente no llegamos a un acuerdo en ese punto. La Intendencia sí o sí quería erradicar el barrio de ese lugar y posteriormente vender la tierra, cosa que también está prevista, y logramos en ese sentido... Y con esa venta se paga el fideicomiso por el cual... Eso fue una propuesta que surgió del Frente Amplio, no estaba previsto. Nosotros establecimos como una condición para acompañar el proyecto de que el producido de la venta de esa tierra sea para amortizar el fideicomiso que se contrajo para poder concretar el proyecto. Entonces, yo insisto siempre en que la historia no comienza
con una nueva elección, no comienza en el ciclo electoral. Hay todo un proceso atrás. Desconocer lo que han hecho los que vinieron detrás mío es egoísta, no solo egoísta, sino que además es engañar a la gente y engañarse uno mismo. Nosotros somos producto de nuestra historia. Hablabas con Sánchez justamente el tema de la identidad y lo importante que es para Maldonado nuestra historia tan rica y tan diversa. Entonces, olvidarnos de eso es peligroso. Y siempre tratamos de reconocer justamente, como te decía, lo que está bien, señalar lo que está mal, pero al mismo tiempo generar una propuesta para de alguna manera contribuir a mejorar nuestro departamento. Estos grandes temas siempre han generado polémica, ¿no? Decir, bueno, a ver, el tema de las viviendas, sí, ahora se están entregando un montón de viviendas, pero que durante los gobiernos del Frente Amplio se trabajó para que esto, bueno, de repente un periodo 2 no alcanza por la burocracia, por la dificultad para conseguir recursos económicos, etcétera, etcétera, trasciende un periodo de gobierno, trasciende 2 periodos de gobierno, lo que empezó un gobernante lo termina otro, esa es la idea de la continuidad de las políticas de Estado en algunos temas sensibles como la vivienda, pero siempre está en aquello de decir, bueno, la cinta la corté yo, de alguna manera subestimando a la gente, porque la gente sabe cómo fueron las cosas. Entonces, capaz que el político a veces pisa terrenos peligrosos y la gente no se engaña fácilmente, la gente sabe cómo han sido las cosas, ¿no? Pero bueno, parecería que es una práctica habitual. Por otro de los temas que quería consultarle, ¿qué pasó con La Juanita? Un lugar sensible de la costa, se aprobó un proyecto polémico, hay el tema de el impacto ambiental de por medio, de la violación de algunas normas por otro lado, de decir, no, pero esas tierras las había habilitado para ese tipo de construcción el gobierno del Frente Amplio, como que es un fuego cruzado. Yo siempre pongo el ejemplo metafórico del partido de tenis. La ciudadanía asiste a un partido de tenis viendo cómo va la pelota de un lado al otro de la cancha. ¿Y dónde está la verdad? La verdad es muy clara porque por suerte en el Estado todo está documentado. Entonces es muy fácil llegar a la verdad, a diferencia de otros temas que es más complejo. En el caso de La Juanita, la historia se remonta a muchos años atrás. Empezó en la década del 50, cuando justamente se hizo el fraccionamiento de La Juanita y se intentó reducir la faja costera. Y la Junta Departamental de aquel entonces, año 58, estaba integrada, entre otros, por ejemplo, por el Pepe Frade, un destacadísimo político y abogado de San Carlos, le dijo que no al desarrollista, que no podía reducir la faja costera, a pesar de que había una ley en aquel momento que lo habilitaba. Lo mismo pasó en el 92, con esa misma ley vigente, y la Junta le dijo que no en el medio de un escándalo de corrupción inédito a nivel país. Terminaron 2 ediles presos por recibir coimas a raíz de una denuncia presentada por la edila Cristina Pérez en aquel entonces. Un escribano y 2 ediles procesados por un escándalo de corrupción inédito en nuestro departamento. Y paradójicamente, 30 años después, se reedita la historia con la misma tierra y con el mismo pedido de reducir la faja de defensa de costa. Pero con la diferencia de que en el 2023 y en el 2024, aquella ley que permitía reducir la faja costera fue derogada en el 2008, y por lo tanto eso ya no se puede hacer, como finalmente lo concretó la Intendencia con los votos del Partido Nacional en la Junta Departamental. La ilegalidad en este caso es tan flagrante, es tan clara, tan manifiesta, que nos motiva a estar presentando en las próximas semanas una acción judicial justamente para evitar que esto se concrete, ya que la resolución del intendente y la resolución de la Junta es totalmente contraria a un montón de normas nacionales y a un montón de decretos departamentales que fueron totalmente ignorados, al punto tal de que la directora de urbanismo lo reconoció así en la Comisión de Obras. Dijo, yo esto no lo sabía, yo estas normas no las conocía. Lo cual a mí me escandalizó, porque la principal asesora del intendente en materia urbanística y territorial diga que desconoce las normas básicas de ordenamiento del territorio es preocupante. ¿Por qué no se puede hacer nada de la Junta? Usted tiene que recurrir, o el Frente Amplio tiene que recurrir a la justicia para supuestamente aclarar estos términos desde el legislativo, que usted decía tiene el rol de legislar y de controlar al Ejecutivo. No se pudo hacer nada, el tema de estar en minoría los limita. Agotamos todos los mecanismos, lo planteamos, aparte siempre con las cartas a la vista, no nos guardamos nada. Lo planteamos en la Comisión de Obras, lo hablamos con directores de la Intendencia Departamental y les advertimos que lo que se estaba llevando adelante era ilegal. Nos escucharon, pero decidieron seguir adelante. Y bueno, finalmente nos vemos forzados a iniciar esta acción para
intentar frenar que en definitiva se construya arriba de la playa. Es una cosa terrible y además es la excepción más escandalosa y sin antecedentes que hay en el departamento de Maldonado. Hacemos una pausa muy breve y seguimos en este encuentro con el edil del Frente Amplio, Joaquín Garlo.